nos interesa la serie trigonométrica, van a ver los ejercicios que vamos a hacer. Entonces vamos a ver aplicaciones, antes de entrar a las aplicaciones mismas, vamos a repasar cómo se calcula la serie. Entonces, tengo unos cálculos que hice acá y una planilla Excel. Ya, vamos a ver primero con la planilla Excel. Ya, vamos a ver, vamos a ir por acá, empecemos. Aquí hay una tabla Excel donde están los términos. Primer término, segundo, hasta el término 12. Entonces, usted tiene los armónicos, para cada término es un armónico. Por ejemplo, el primer armónico es seno de A2 nomás, fíjense, seno de X. El segundo armónico es 2 veces el X. El tercer armónico es 3 veces el X. Y así vamos hasta el 12. 12 veces el armónico, 2 veces X. 12 veces X. ¿Esta fórmula de dónde sale? Esta fórmula sale de las integrales. Por ejemplo, esta es la serie de Fourier que se ha graficado en Excel para lo que se llama el diente de sierra. Esta función va de menos 1 a 1. De menos 1 a 1, fíjense, y pasa por 0. Entonces, si se fija usted, esta función es función periódica porque se repite. Cada 2pi tenemos el mismo valor. Mire, de menos pi a 0 hay un periodo. Ahí vale 0. De 0 a pi, otra vez vale 0. De pi a 2pi vale 0. Se repite el valor de la onda periódica. Bueno, entonces, ¿usted qué tiene que hacer acá? Para calcular A sub 0 tiene una fórmula. Para calcular AN y BN tiene otra fórmula. Una vez que usted tiene calculada la función, la introduce a la integral y la integral va a ser evaluada puede ser entre 0 y entre 0. ¿El periodo cuánto es? El periodo es de menos pi a pi. ¿Sí? El periodo es todo el ancho de la X donde varía la función. Luego comienza otro ciclo, otro periodo. Aquí le han puesto desde menos pi hasta pi. De menos pi hasta pi. O podría ser también de 0 a 2pi, pero aquí han elegido de menos pi a pi por la simetría. Entonces, vamos a ver. Ya, se está viendo estos numeritos en pantalla. Sí, ingeniero. Sí, se ve. Y ahora le he ampliado un poco más. Entonces, si se fijan, la función está definida entre menos pi y más pi. Donde pi aquí, en este le han puesto pi, es el menos 180 más 180, y aquí dice pi. Entonces, x sobre pi es la función. ¿Por qué es la función esa? Porque es la pendiente, ¿no ve? La pendiente es pi, x sobre pi. Esto es pi. X, aquí vale, cuando x es pi,
A ver cómo explicamos esto. Esto es una proporcionalidad. De 0, aquí la pendiente es cateto opuesto, 1 dividido entre pi, multiplicado por x. Esta es la función, está definida acá. Ya tenemos la función y la introducimos en la integral x sobre pi. Y con las tablas se evalúan y se obtiene un valor para n. Para n es el número de armónico. Igualmente, para evaluar el término b, miren, incluimos aquí dentro de la integral, hacemos la evaluación y nos da una fórmula que dice x sobre n coseno de nx, donde n es el número de armónicos, va de 1 hasta infinito. Igual también en el a, va de 1, el 0 no va porque el 0 se calcula con otra fórmula. Bueno, ahora fíjense, el a sub 0 era el valor promedio. ¿Cuánto es el valor promedio de esta función? Es 0. ¿Por qué? Miren, porque esto de acá, la parte negativa se anula con la parte positiva. Por eso es que cuando ya yo armo la función, no aparece el a sub 0. Directamente están los senos, todos los senos. ¿Qué pasa con los cosenos? También los cosenos se han anulado. Aquí está, miren. Los a sub 0, los an, al evaluarse resultados que son 0. Cualquier número, A1, A2, A3, A4, A5, es nulo. Entonces, para esta fórmula que se llama el diente de sierra, no hay el término A sub 0, porque se anula el periodo, y no hay los términos A, solamente hay los términos B, que valen 2 sobre npi por menos coseno de npi. Se va armando entonces. Cuando n es 1, aquí tenemos 2 sobre un pi, seno de x menos un medio de seno de 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 6, 1 sobre 7, 1 sobre 8, 1 sobre 8, 1 sobre 9, 1 sobre 10 son los términos, y los armónicos están dentro del argumento del seno. 3, 4, 3, 4. Aquí hay un error, ¿no? ¿Ven que hay un error o no? A ver, pónganse ayúdenme a ver esto. 2, seno de 3, seno de 4. ¿Aquí qué dice? Ahí falta Ayuda. el 5. Falta el 5. Falta el 5, jóvenes. Falta el 5, porque es el quinto armónico. Después arranca el sexto armónico, el 7 armónico, el octavo, el noveno y el décimo. Y podemos ir hasta 12. Este sería entonces el trabajo que habría que hacer. Habría que ver para esta función, que es un diente de sierra, que se usa en comunicaciones, no se usa en circuitos eléctricos, en comunicaciones sí, se hace ese trabajo y se obtiene la fórmula, se obtiene la serie expandida. Entonces si yo quiero esto graficarlo, tengo que meter cada término, la tengo que incluir en el Excel. Y entonces yo agarré acá, aquí tengo en la columna A tengo los X, la abscisa, y para cada término tengo el valor 2 seno de A2. En T1, primer armónico es 2 seno, en el tercer armónico es 2 tercios, en el quinto es 2 quintos de seno de 5. Todos los impares
tienen ese tipo. 7, el 9, el 11, fíjense. Y ahora veamos qué pasa con los pares. Con los pares, la fórmula es menos 1, es negativo, por seno de 2 por A2 sobre pi. Eso lo vamos a ver ya. Vamos a verlo, vamos a revisar esta fórmula. Si está bien, quiero ver si está bien acá. Ya, ese signo negativo le hemos puesto ya menos 1 para poder sumar. Entonces, aquí es negativo. En los pares hay negativo, ¿no? Los pares es 2, el armónico 2, el armónico 4 es negativo, el armónico 6 es negativo, el armónico 8 también es negativo. Ya, ok, estamos bien ahí, vamos a revisar. Vamos a revisar. Oh, vamos a revisar la fórmula. Entonces, el negativo está en los pares, menos, 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 menos. Ya, hasta ahí están los pares. Entonces, ahora, si yo quiero hacer una aproximación, tengo que sumar los términos. Puedo sumar 8 términos, puedo sumar, si sumo 5 términos, incluyo los 5 términos que, armónico 1, armónico 2, armónico 3, 4 y 5, y paro. Si quiero más 8, si quiero 8, tengo que irme, aquí está mal esto, entonces, estoy revisando. Para 12 términos, va del 1 hasta el 12, ¿bien? Y quiero solamente 5, va del 1 al 5. Y si quiero 8, tengo que poner bien esto, del 1 al 8. Del 1 al 8. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué da menos? Ahí, aquí es lo malo. Del 1 al 8. Hay que sumar todo. Pues. Mal esto, ¿no? Vamos a sumar todo. Vamos a sumar fórmula, vamos a hacer una suma del 1 al 8. Vamos a sumar esto. Entonces yo puedo hacer gráficas con 12 términos, con 5 y con 8. Y habría que ver, entonces yo tengo que graficar y me va a dar unos valores así. Esta es la onda. Y ahí tengo que también ver el periodo en X. Si yo estoy yéndome de 0,01 en 0,01 es muy, de repente eso es muy, muy menudo, cambia acá. Entonces estoy tomando más periodos acá. Aquí yo tengo unos problemas para ir corriendo. Aquí dice que va de 2 y menos 2. No sé si, pero aquí en el gráfico que ellos pusieron, en el teórico, va de menos 1 a 1. Entonces, hay un problema en las fórmulas. Hay un problema en las fórmulas. Tendría que revisarlo con más calma. Pero la metodología es esa. Hay que colocar en el Excel cada uno de los armónicos. Y yo, mire, he copiado hacia abajo y tengo 162, 200, 300, 400 filas. O sea, tal vez debería conformarme con menos filas o agrandar esto. En vez de que sea 0,5, a ver.
G05, claro, ahí es mucho el rango que estoy tomando. Ya, entonces, ese sería un primer avance. Pero yo quiero mostrarles lo siguiente. Si lo hacemos bien esa planilla Excel, aquí está, si se usa cinco términos de la serie, es un diente de cierre muy aproximado. Si usted incrementa a 8 términos, se va aproximando más al diente de cierre teórico. Y con 12 tendríamos ya un diente de sierra muy parecido a lo que está ahí dibujado. Quiere decir que hay algún problema en la formulita que hemos usado. Mire, B, C, D, hasta M llegan acá. Una revisada más a ver si podemos. O tal vez sea el problema de la. Ellos están ocupando menos. De repente ocultando, haciendo menos, o voy a cambiar una última intentona hasta 10, no, a ver, hasta 20. Hasta 20. Hasta 20 vamos a hacer. Vamos a graficar esta. Hasta 10. Hasta 20. Estoy intentando corregir lo que estaba 20. A ver, vamos a hacerla. Vamos a insertar un gráfico. No está mal, ¿no? Porque está yendo de 2 y menos 2. Ya. No está nada buena. Hay algunos problemas que han habido aquí en la fórmula. Me está dando un diente de sierra que se va distorsionando. Hay como para dudar, pero esto es cuestión de revisar. Ese sería entonces el trabajo que hay que hacer. Crear la serie en base a la función que usted está representando. Bueno, ahora miren esta onda. Esta onda es una onda cuadrada. Si usted ya le aplica los integrales, mire, al inicio tiene el valor inicial, valor medio. El valor medio es P, el valor de la función, P sobre 2, ¿sí? Porque este no se anula, o sea, existe. Y luego sumamos, solamente senos van a ver, y expandimos, esta sería la P0 sobre 2, 2P0 sobre pi, esta sería la serie. Solamente senos entran acá, y usted la puede ver aquí graficada. Mientras más términos incluya, estaríamos reflejando mejor la onda cuadrada que nos han pedido que evalúe. Veamos la serie. Así se va graficando esto, así se va trabajando la onda cuadrada. Miren, bueno, la triangular
Esta es una gráfica de una función que vale 0 entre menos pi y 0 y vale, la componente negativa vale esta recta, se anula en pi. Si hacemos para esta función, vemos que hay un valor medio, hay un valor promedio y tiene valores de B y valores de 1, de A. Se mete los datos acá y se grafica. Mire cómo a medida que usted va aumentando los términos, con un término esto es muy burdo, muy alejado. Aumenta a dos términos y ya aparece una aproximación a la función. Continúa y mire cómo va haciendo un trabajo más preciso de aproximarse. Fourier, entonces, mediante 1, 2, 3 o 4 hasta 12, dependiendo de la función hasta 12 armónicos, me puede representar una forma muy cerca del valor exacto. Esta onda triangular, entonces ya tiene, fíjense, tiene un valor máximo y tiene un periodo de 2, porque ella sube y baja. Mire, esta es la onda cuadrada que habíamos visto. Usted mira la gráfica de la amplitud y mira en el tiempo. Pero lo que queremos es ver los armónicos. Los armónicos están componiendo un armónico, primer armónico, segundo armónico. Todos los armónicos estarían dentro de un nuevo eje, el eje de la frecuencia. Entonces vamos a cambiar aquí, en vez de mirar el tiempo, vamos a mirar de la frecuencia. Entonces yo pondría el valor máximo del armónico 1, el valor máximo o la amplitud del armónico 2, la amplitud del armónico 3 y la amplitud del armónico 4 y la amplitud del armónico 12. Esta es la forma más intuitiva de ver. Ya vamos a dejar de ver amplitud-tiempo y vamos a ver el dominio de la frecuencia. Ahí vamos a empezar ahora. Usted ya dice frecuencia, primer armónico, segundo, tercero, y dice su amplitud, y con eso equivale a decir la suma de todos ellos. Entonces, cambiamos del dominio del tiempo, vemos la frecuencia. Ya, ahora sí, con esta introducción vamos a aplicar a los circuitos. Nos interesa los armónicos. Los armónicos son senos y cosenos de una frecuencia n. Cuando n vale 1, vale 2, vale 3. Y vamos a ver amplitudes y frecuencia. Ok, ahora vamos a ver. Entonces, vamos a hacer entonces ahora vamos a ver frecuencia. Entonces, aplicaciones en los circuitos. Recordemos que nos interesa ver la frecuencia. Se expresa, para aplicar a los circuitos, vamos a aplicar una serie de tensión y una serie de corriente. No hay más. Serie de Fourier de la tensión y la serie de Fourier de la corriente. No hay serie de Fourier de otra magnitud, solamente tensión y corriente. ¿Por qué lo digo esto? Porque estos son los únicos parámetros que dependen del tiempo. Y la serie de Fourier es para funciones periódicas. Y las funciones periódicas son
la que se repiten en el tiempo. Entonces ya ahí estamos armando. Bueno, entonces miren, ¿se acuerdan que teníamos una serie, la serie trigonométrica estaba compuesta por valores de A sub 0, valores de AN y valores de BN? Y ahí teníamos senos y cosenos de N omega T. Para fines de circuito no conviene usar así. Conviene usar la más compacta, que consiste en armar un triángulo con esta. AN y BN se pueden formar AN. ¿Se acuerdan? Vamos a ver, aquí colocaremos eso. 7 AN y este es BN. Aquí está phi y este es AN. Entonces ya tenemos la amplitud y tenemos el ángulo que vamos a usar. Con esta simbología solamente estamos expresando en función de coseno. Ahí está el teta n está acá. Teta n y el bn de aquí es el an de acá. An es genérico, pero si hablamos de voltaje sería bn, el amplitud del armónico n. Y aquí el BO, que sería el valor promedio. Eso explica acá. La figura 17-18A. Entonces, señores, esto es bonito. Tenemos nosotros una fuente periódica que depende del tiempo. Tenemos una red lineal. Esta es la impedancia. Si hay impedancia y hay tensión, hay corriente. Cuando suceda que nosotros tenemos una onda que no es senoidal pura, la podemos convertir en una suma de fuentes lineales. Esto es equivalente. Entonces vamos a el B1 por coseno, B2, Bn. Toda esta suma más el valor B sub 0 equivalen al BTE. Y aquí se usa, si yo sumo estos términos y digo que aquí está la corriente y aquí está la impedancia, ¿qué estoy diciendo? Que aquí está trabajando el principio de superposición. La suma de cada uno de ellos genera su propia corriente. Mire, el BO, el B sub 0, armónico 0, crea la corriente I sub 0. El armónico B1 genera la corriente I1. Entonces, este sería la aplicación a los circuitos. Así, señores, entonces. ¿Y por qué no ponemos seno acá? Por una convencionalismo. Han querido poner coseno. Igual se puede poner seno. Cambiaría el ángulo nomás. Aquí entonces estamos viendo la serie de Fourier. Reemplazaría el valor, si este fuera un diente de sierra, tendríamos tantos términos acá. Mientras más términos tengamos, más aproximada de la función. Ya entramos entonces a trabar. Podemos trabar con la tensión o con la corriente. Entonces, miren, la corriente es la de acá. Esta corriente que están acá, en el tiempo se suman y se tiene una forma compacta. Mire, ha cambiado el ángulo, ¿no? Sí. Con lambda n, aquí era teta n. ¿Esto cómo se va a calcular estas corrientes? Se va a calcular conociendo la impedancia
Mire, la impedancia para el primer armónico es cero, no hay. Si omega es cero, no hay resistencia nomás. Cada circuito va a tener su propia impedancia. La impedancia para la frecuencia fundamental. La impedancia para la frecuencia 2, doble. Y para el enésimo término. Cada armónico reacciona con la impedancia para cada valor de la frecuencia que le corresponde. Esa sería entonces la cuestión. Hay que trabajar calculando las corrientes, todas las corrientes. Estas corrientes vamos a calcular por ley de Ohm, con tensión y con impedancia calculamos la corriente para cada uno de los armónicos. Miren, aquí habla de eso. Admitancia o impedancia. Ya vamos a estudiar. La tensión de la fuente ya sabemos que la tensión no es senoidal pura, tiene una serie de Fourier. Que valor medio vale un medio y tiene una suma para n armónicos. K va de 1 al infinito. K no va de 0 porque aquí ya está el A sub 0. 1 sobre n seno de n. ¿Y t? ¿Qué significa esto? Si K es 1, n ¿cuánto vale? 2 por 1, 2. 2 menos 1, 1. Si K vale 2, 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. No hay pares, quiere decir. Aquí, en esta onda, en esta serie, no hay, los pares no existen. Son senos de impares. Vamos a ver ahorita si correcto eso. Entonces, donde pi n es n veces omega 0, si se utilizan fasores, se obtienen la respuesta b sub 0. Con fasores, la tensión es divisor de tensión. La salida o la fuente es proporcional a 5 más 2 omega 0, ¿sí? Más 2 veces omega 0. ¿Dónde está eso? Aquí, ¿no? A ver. El BO sería la salida de forma general es BO por J omega L. L vale 2. Sobre 5 más J omega L2. Este es el divisor de tensión. Se hace la simplificación y tenemos esta fórmula. Vamos a ver entonces, cuando omega, aquí vamos a ver omega, y aquí vamos a ver B. En esta fórmula, B es salida para omega, cuando omega es 0, omega es 0 o N0, ¿qué es eso? Omega es 2pi por F, ¿no? Ahí, aquí está. Omega n es n omega 0 igual a n pi. En ese caso, BO, se anula esto, para cuando n es 0 o cuando omega es 0, BO es 0. Esto se esperaba ya que sabemos que es como si fuera la corriente. El primer término se llamaba corriente continua, ¿se acuerdan? Corriente directa.
Entonces, cuando omega es 0, la salida es 1/2, la fuente de 1/2 y la salida es 0. A ver, interpretemos eso. Cuando la fuente BS es 1/2, BO es 0. Hay que ver acá. Esto se hace 0 y BS 1/2 es 1/2. ¿Por qué? Para omega 0, que es corriente directa, solamente vale 1/2 esto vale 1/2 nomás. Está bien. Y cuando es 1/2, está llegando acá, como es corriente directa, eso tiene que ser 0. Ahora vamos a interpretar eso. La serie de Fourier tiene términos del seno y tiene un término que se llama el valor medio o la corriente, que representa la corriente directa. Para el término, cuando estamos con B sub 0, omega 0, cuando omega es 0, no hay inducción, pues si omega es 0 no hay, es corriente directa solamente. Entonces, aquí tenemos que ver eso. Entonces sería 0, 0 por arriba, 0 por abajo, y aquí tenemos un quinto, ¿no? Pero BS es 1/2, entonces, ya, está bien. Como arriba es 0, entonces, es 0 sobre 5 es 0. Listo, entonces, señores, en este pequeño ejemplo estamos analizando qué pasa con la tensión en la inductancia de 2 Henry. En este caso vemos que la función no es senoidal pura, es una serie de Fourier que representa una composición de armónicos y tiene un valor medio que es el 1/2. Cuando omega vale 0, la salida aquí, señores, es 0, lo estamos demostrando. Para la enésima armónica, o sea, esto es para omega igual a 0. Cuando omega va a valer omega n. Aquí entonces se reemplaza en esta formulita y se ve que la tensión tiene este valor. Hay que reemplazar aquí en la serie y es 2npi. Ahora sí, como tenemos aquí la fórmula que dice BO, J omega L, R más, relacionamos con la fuente y nos da un tremendo valor así. Esto lo vamos a desarrollar y había sido de esta forma. Esto está feo para ver mejor la frecuencia. Esto es tiempo, jóvenes. Aquí BT. A ver mejor esto. Hacemos el trabajo y aquí tenemos ya el A1. Aquí tenemos el A3 y aquí tenemos el A sub 5, ¿se acuerdan? Y ese es el que vamos a graficar. El A no era A, este era A mayúscula, ¿no? Entonces aquí yo grafico, aquí le pongo 0,4985, es este valor. El segundo va a ser 0,20. El tercer armónico es 0,13. Y el cuarto había sido 0,1. Aquí ya ni lo pusieron. Entonces, Cuando la frecuencia es pi, omega, aquí está omega vale pi.
Aquí omega vale 3pi. Y omega vale 5pi. Omega vale 5pi. ¿Se acuerdan? 0 era, en los pares era 0, solamente era en los impares. Feo para ver así, pero aquí ya es más sencillo ver. La tensión de salida de ese circuito, donde hay una inductancia de 2 Henry, cuando se aplica una tensión que no es una tensión de la fuente PS, que no es pura, tiene armónicos, es en la salida, en otro elemento, tenemos este tipo de espectro de la frecuencia. Amplitud en la salida. Bueno, ese sería entonces el primer ejemplo de aplicación. Sería que yo tengo un circuito que tengo que convertir, tengo que analizarlo. Utilizo todos los teoremas. Puedo usar Kirchhoff. En este caso, lo que interesa es que yo tenga que tener equivalentes para cada armónico de tensión. Con los armónicos de tensión, en el caso anterior no me han pedido, con los armónicos de tensión yo encuentro las corrientes armónicas, porque voy a hacer cálculo con la impedancia para cada armónico. Armónico 0, el armónico de 2 y el armónico n. Entonces, primer ejemplo, calcular la salida de una tensión en una inductancia. Aplico lo que ya hemos estudiado y esta es la fórmula esta fórmula de acá. Esta fórmula que está acá es esta de acá. Pero ya se le ha puesto para cada uno de los armónicos, para n. Y después se pone N1, N3, N5, N3 y N5, y sacamos la amplitud y tenemos la respuesta. La figura 1721 muestra el espectro de amplitud tanto de la tensión aplicada en tanto la tensión de entrada, BS, está en la línea 17,4A. Entonces, 17, en la 17,4A. Aquí nos está importando BO, la salida. Obsérvese que los dos espectros están muy cercanos. Busquémoslo. El 17,4A. El espectro de la fuente. La fuente ya tenía su 17,4A. La fuente era una función 4A. ¿17, 4A? ¿Eso dice? ¿Eso dice? Vamos a comparar la figura 17,4A con la figura 17,21. 17,4A, figura 17,4A. Está en la página 684, ingeniero. Ya, gracias. 17,1, 4A. Ya.
Entonces, fíjense, acá está el espectro de esta es la tensión BS de la fuente. Tiene un valor en omega 0, tiene un valor intermedio 0,5. Esta función la comparamos en el inductor, tiene otros armónicos, ¿no? O tiene impares, ¿no? Impares. Allá también tiene impares la otra. No hay pares. Tiene una correlación. Este es de la fuente. Y la que acabamos de revisar era de la salida en la inductancia. Estamos en aplicaciones y nos pidieron que hagamos un análisis de este circuito con una fuente idéntica a la anterior, la BS, pero ahora hemos demostrado que tiene un comportamiento, mire, mantiene con los impares 1, 3, 5, 7 y tiene ese mismo patrón, ese comportamiento. Obsérvese que los dos espectros están muy cercanos. ¿Por qué están cercanos? ¿Por qué? Se puede ver que el circuito es un filtro pasa alta con la frecuencia de corte RL, que es menor que la frecuencia fundamental. La componente de corriente directa no pasa y la primera armónica se atenúa ligeramente, aunque pasan las armónicas superiores. De hecho, de acuerdo con la ecuación, la tensión a la salida es idéntica a la de la fuente, para n grandes, lo cual es característico de un filtro pasa alta. Ya estamos explicando más a fondo el comportamiento. Este circuitito que ven aquí es un filtro. Si usted mide la tensión acá, va a tener ese comportamiento como un filtro pasa altas. Las va a atenuar las bajas y las va a hacer pasar las altas. La componente de CD no pasa. La primera armónica se atenúa ligeramente, aunque pasan las armónicas superiores. Hay un pasa altas. Las armónicas superiores van a pasar. Entonces ya estamos entrando en la utilidad de la serie de Fourier. Serie de Fourier me va a decir, haga un análisis con una fuente que no es pura, armónica pura, tiene otras armónicas, haga el trabajo. Usted utiliza el principio de superposición y los teoremas que son aplicables a los circuitos eléctricos. Este otro, mire, aquí han puesto un capacitor. Este otro filtro. Entonces, mire, aquí está la función. Habría que esto pasarlo al esquema al diagrama de frecuencia, de amplitud, ¿no? Todavía no hemos hecho diagramas esto es amplitud nomás. Después vamos a hacer diagramas de fase. Ya mire, aquí está el famoso principio de divisor de corriente. Ya veamos cómo trabaja esto. Si tenemos la tensión es con armónica. La vamos a descomponer para N1, así para adelante. Ahora, como ya tenemos la tensión y tenemos la impedancia,
Ahora sí, la corriente se va a hallar tensión sobre impedancia. De forma general, para omega n. Entonces, aquí vamos a hallar I, y aquí vamos a poner Z, omega. Y vamos a ir calculando para los omega aquí. Omega 0, omega 1, para omega 2. Vamos a hallar los valores de la corriente con esta formulita. Cuando omega n es en forma general. Para n, hallamos la corriente. Esto de abajo lo pasamos a polar. Esto está medio complicadito, pero ahorita vamos a ver. El tangente a la menos 1 es el atán. Aquí miércoles. Pero se simplifica al final y con esto se arma la serie. La corriente a la salida tiene este comportamiento. Ya, entonces, tensión y corriente, jóvenes. Nada más, no, había decir que también la potencia se puede, al multiplicar potencia, tensión por corriente, tenemos potencia. Serie de Fourier para calcular la potencia. Si tenemos la tensión con esta fórmula y la corriente con esta otra fórmula, se pueden aplicar todos los teoremas que conocemos para cada armónico. Mire, aquí esta es la potencia al multiplicar tensión y corriente directa por corriente, para el armónico 0. Y aquí está para cada uno de los armónicos. Vamos sumando. Esto es en forma general. BCD por ICD, un medio. La potencia se calcula de esta forma. P, hay que saber cuánto vale BCD, cuánto vale ICD, y BN y IN. Y se va colocando y se coloca, se halla la potencia. Bueno, si la función es periódica, aquí hay un concepto que se llama el valor RMS, valor eficaz. El valor eficaz es este de acá, valor efectivo o eficaz. 1 sobre t, 0 a t, la función al cuadrado. Valor RMS o valor eficaz o efectivo. Si usted pone los términos de la serie de Fourier ahí, mire, todito se mete acá. Resulta que es igual a esto. A0 al cuadrado más un medio de todos los términos del 1 al infinito de AN al cuadrado. Pero AN es igual a esto, ¿se acuerdan? Entonces, el valor medio efectivo de la tensión o de la corriente se calcula así. Y como la potencia es E de veces el valor eficaz, este es el famoso R por I cuadrado. R por I cuadrado, si esto fuera I cuadrado, ya tenemos esta fórmula y podemos usar la potencia. Se puede evitar especificar la naturaleza de la señal eligiendo la resistencia de un ohmio.
para calcular la potencia disipada en dicho valor. Como esto vale 1, entonces ya directamente se coloca para un valor de 1. Este resultado se conoce como teorema de Parseval. Considera que la resistencia es de 1 ohmio y entonces tenemos la potencia. La potencia unitaria. Obsérvese que A0 al cuadrado es la potencia en la componente de corriente directa, en tanto que en los otros términos es la potencia de cada uno de los términos armónicos. El teorema de Parseval establece que la potencia promedio de una señal periódica es la suma de la potencia promedio de un componente de corriente directa y las potencias promedias en sus armónicos. Este es el teorema de Parseval, en honor al matemático francés Marc Antonio Parseval. Aplicaciones de la serie de Fourier a los circuitos. Ya vimos una, hemos visto dos. Hemos encontrado la tensión en una inductancia, la tensión de salida. El segundo ejemplo ha sido calcular la corriente por un elemento. Y el tercero es hacer análisis de la potencia. La potencia es B por I. Pero hay una fórmula que ayuda en esto para no hacer cálculos mayores, haciendo que sea unitario. Es igual a 1. La potencia disipada es F al cuadrado, pero aquí sabemos que es en un ohmio. A ver, veamos acá. Aquí tenemos un circuito, una fuente de corriente, tenemos una resistencia y un capacitancia. Aquí va a haber la corriente, pero aquí va a haber otra corriente. Cuando pase, aquí vamos a usar divisor de corriente. Pero hacemos un equivalente. Un equivalente de paralelo es, aquí está en equivalente. 10, 1 más J. Si conozco la impedancia, multiplico por la corriente. La corriente está dada, ¿no? La corriente tiene 3 armónicos. 10 cosenos de T, 6 cosenos de 3T. Se mete todo esto acá, en una fórmula, y se da valores. ¿Qué pasa en omega sub 0? Determina la potencia promedio que se suministra al circuito. Fíjense, en corriente continua directa es 2. En omega sub 0 se anula 3T, queda 2 nomás, 2. Entonces aquí tenemos B igual I por Z. I vale 2 y Z ¿cuánto vale? Z vale 10, ¿no? Sí, cuando esto es 0, 10 entre 1, 10. 10 por 2, 20. Para la corriente directa de la fuente ya tenemos la caída acá en este elemento, es 20 voltios. En esta fórmula de acá, vemos cuando omega 0 vale 1 radiano. Entonces, omega, esto se anula, queda esto nomás, 2 más Z es 10 sobre 1 más omega 0 vale 2, 20. Aquí hay 20.
La corriente es 10, la tensión es I por Z. Ya. Luego vamos a hacer un descansito. Luego le voy a mostrar una forma más, con una tablita para poner los valores. Aquí está muy, ya van a ver, lo vamos a hacer más fácil después del descanso. Luego antes del descanso tenemos que repasar esto. La tensión, tenemos la tensión y teníamos la corriente. Aquí está por la corriente. Multiplicamos los términos, como dice acá. Multiplicamos todos estos términos, le hacemos caso a la fórmula y nos da 41,5 vatios. Es la potencia que se disipa. Y esta es la forma general. Es otra forma de calcular. De otra manera, es posible determinar la potencia promedio que absorbe. 40. Es lo mismo, ¿no? Hay otra forma. En vez de usar B por I, usamos esta otra forma. B cuadrado sobre R. Ya. Yo les voy a mostrar una forma más técnica para hacer cálculo. Esto va a servirse. El valor RMS es una fórmula, ustedes lo aplican. Esto no lo llevamos, aquí muere. Yo voy a buscar otro texto donde hay una forma más técnica para resolver esto, y sobre eso vamos a hacer un práctico, y ahí eso volvemos al segundo después del descanso. Está bien, ingeniero. Descansen 15 minutos. Ya, jóvenes, ¿estamos viendo esto? Jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se mira. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, miren ahí, en este librito antiguito, pero mire cómo es intuitivo, solamente está viendo para la parte eléctrica. Esta es una tensión, son tres formas de onda. Una tensión continua, una tensión senoidal pura y un diente de cierre. Y dice que las series trigonométricas nos van a ayudar a describir estas ondas. De esta forma, mira, ya están aquí los términos, un medio de A sub 0, todos los términos de coseno, los AN y los BN. Ya. Para calcular AN hay una fórmula, para calcular BN hay otra fórmula. Ustedes no van a hacer eso porque ahora ya creo que hay, se le va a dar la forma de onda, se le va a dar
la serie a ustedes para que calculen potencia, para que calculen el valor eficaz. Este es un diente de sierra que tiene este valor 10. Cuando es 2pi vale 10. Y cuando es 0, o el tiempo es 0, la amplitud. Entonces calculamos AN y vemos que es 0. Ya habíamos visto antes, ¿no? 0 no tiene valores de AN. A1, A2 es 0. Calculamos, evaluamos B y tiene el valor de 10 sobre pi n con signo negativo para n1 hasta infinito. Arma la serie de Fourier. Arma la serie. Entonces, el A sub 0 es 5. ¿Por qué es 5? Porque sabemos que es 5 porque en un pi esto vale 5. Entonces, el valor medio es 5. Lo podíamos haber calculado también. El valor medio es 5. Entonces ya tenemos aquí valor medio y tenemos todos los términos de Bn. B1, B3 o B2, B3. Después se sintetiza con sumatoria y se presenta de esta forma. A ver, ¿cómo se presenta acá? Esto es el 5 de acá. Como no hay cosenos, calculamos los Cn y lo traemos en esta forma. O lo traemos en esta forma, de las dos. ¿Cómo hacemos el Cn? Es AN al cuadrado más Bn al cuadrado. Como aquí AN eran 0, ¿se acuerdan? Entonces Cn es igual a Bn. Ahorita vamos a ver eso. Aquí está. Cn es la amplitud de los armónicos y los ángulos de pasaje es teta n. Esto no estamos viendo, la exponencial no la estamos viendo. Ya. Ok, vamos a ver aquí entonces, ya entramos a hallar la serie exponencial, no la estamos viendo. La simetría de la forma de onda, el coseno es par, eso les había comentado, el seno es impar, el seno es impar, esto lo repasa bien también esto, y simetría de media onda, bueno, espectro de líneas, esto estamos remarcando. Hay que hallar el Cn, aquí vienen los Cn. Cn se va a poner aquí, mejor dicho, aquí se pone Cn. 5 es el valor medio, que es cuando es 0. Cuando es 1 valía otro valor. Y aquí están los armónicos, el tercero, el cuarto, el quinto. Aquí están los Cn. C0 sería este de acá. C1, C2, C3 aquí. Se pone los armónicos, se pone las amplitudes. Esta es la trigonométrica, no me interesa la trigonométrica. O la exponencial no me interesa. Ya, síntesis de onda. Aquí se demuestra que al sumar, ya habíamos visto, al sumar los valores se tiene que dar este es el promedio que vamos obteniendo. Sumando tres términos tenemos algo parecido al diente de sierra. Ahora sí, aquí es lo que yo quiero, esto me gusta mucho porque está bien estructurado como para hacer cálculo. Entonces si la función depende del tiempo y se llama f de t y es así su expansión, cada uno de ellos se eleva al cuadrado. Se eleva al cuadrado y se le saca esto y tenemos esta fórmula. Este es el valor eficaz. O sea, puede ser en A, en A1, en B1 o también en C. Mejor en C. C0, C1, usted lo sube y tiene la tensión o la corriente. Ya, aquí está. Si es tensión, lo eleva al cuadrado. B1 lo eleva al cuadrado. B2, ¿no?
Aquí estamos usando esta fórmula. Eficaz de tensión y eficaz de corriente. Si usted conoce la serie de tensión y la serie de corriente, con esta fórmula calcula los valores eficaces. Y después multiplica V por I. Y tiene aquí la tensión eficaz y la corriente eficaz. Término a término, y le da esto. La potencia es la suma de los productos de esto. En otras palabras es V0 por I0, un medio de V1. Esto ya está siendo utilizado actualmente porque la corriente alterna en lugares donde hay muchos centros de cómputo es así. Y esta ya es una onda distorsionada. Como no, esta es una onda pura, esta es distorsionada, ya aquí hay que usar estos conceptos, la onda distorsionada. Ya saben, entonces la potencia se halla esta así. La potencia es valor eficaz, ¿no ven? Y aquí los angulitos estos se van a calcular el ángulo de la impedancia equivalente del circuito a la pulsación m omega. P es V por I coseno de teta. Todos estos conceptos valen ya cuando se aplican acá. Un medio de P máximo por I máximo. Ya. Este es el principio de superposición que estaba en el otro libro, ¿no? Está bonito también. Aquí hay una corriente I, que va a ser también, esta corriente I también es armónica. Si la tensión es armónica, tiene armónica, la corriente también tiene armónica. Ahí está. El circuito RL nos piden la potencia, ¿no ven? La corriente eficaz. Para omega 0 calculamos cuánto es Z. Para omega 500, para omega 1500. Se va poniendo aquí el valor. Así calculan los. Y esto se va metiendo aquí. 20, los 3 términos. Y luego hacemos con la fórmula el eficaz. 20 al cuadrado, un medio al cuadrado. 20,25 amperes. Ahí ha sido la corriente eficaz. De otra forma se calcula R, conocemos la resistencia, por I. La corriente eficaz era 20, entonces da 2000. Sí, allá. Con la I eficaz calculamos la potencia, 2000 kilovatios. Ya, entonces se comprueba por las otras fórmulas, la potencia con 500, la potencia con 1500, se suman y da lo mismo. Hay varios métodos de R, tensión sobre R, lo mismo. Este ejemplo es una onda triangular, pero ya tiene faradio, ¿no? En este ejemplo se calcula AN. Y N, con la tensión y la impedancia, calculamos la corriente. Pero este es el exponencial, no hagamos esto. Problemas resueltos. Una onda cuadrada, mire su diagrama de amplitud. Aquí están las amplitudes. Para esta onda triangular, mire su diagrama de amplitud. No hace diagrama de fase, ¿no? Solamente de amplitud. Mire esta onda, esta la habíamos estudiado, ¿no? Esta es una onda diente de sierra, pero de abajo hacia arriba. Esta la habíamos estudiado, mire. Hasta
Esta también estaba en el Excel, así, miren los armónicos, bien, bien, tienen todos los armónicos, 1, 2, 3, 4, 5, no, es bien distorsionada, pues. Esta es la semi, esta es la onda, esta es la recortada, ¿no? La recortada, la onda senoidal rectificada. Esta es la que se rectifica con el diodo. Esa, por ejemplo, no es senoidal pura, es media onda. Se calcula A sub 0, se calcula AN, A1 se calcula B, son 0 los términos de B, se calcula B1. ¿Qué pasó aquí? Ah, no, con 0, pero B1 da aquí B medio. Seno, coseno, hay algo. Aquí da Bn 0, pero B1. Esto es entre 0 y pi nomás. Entre 0 y pi. Ah, lo haces por 2 pasos. Esta otra onda, mire, pero corrida a un costado. Cada onda es diferente. Tiene otra serie esta. Mire, la serie es diferente. Mire el espectro de amplitudes. Ya, este libro es el Shaun, que está también disponible ahí. De aquí voy a sacar un ejercicio para cada uno, va a hacer su propio problema. Aquí está, mire, como yo lo veía mejor acá. La onda de tensión es una onda que necesita una serie de Fourier para ser identificada. ¿Cómo la calculamos esa onda? Es así. Para cada valor de n, R no depende de la frecuencia, esto sí depende. Entonces, Z y teta se van a calcular por separado. Entonces vamos, conocido B, hay que hallar I. Vamos a calcular I. Mire, calculamos I sub 0, calculamos I1, calculamos I2. Este está bonito el ejemplo. Entonces usted arma con esto la serie de la corriente. Y mantiene los kiloohms aquí para hacer la tensión en bornes de la resistencia, la calcula. Como tenemos la resistencia y la corriente, multiplicamos. Y aquí está su A, armónico. A es, ¿qué es A? En la figura 1535, el espectro de la tensión aplicada. Y aquí la tensión en la resistencia. Este ejemplo, por ejemplo, en base a esto vamos a hacer un ejercicio. Cada uno va a tener diferentes valores y va a calcular su espectro. Esta es una forma ya avanzada de conocer los circuitos eléctricos, ya no es como antes. Hay una complicación originada, se ha originado una complicación ahora, porque ya las ondas no son puras como eran antes. Antes era puro iluminación incandescente, eso era, no alteraba nada. Después aparecieron los tubos con la resistencia, con la inductancia, un poco modificó, pero ya con la iluminación electrónica ya hay bastante distorsión.
Hay también distorsión cuando se tienen los rectificadores y mayormente con los equipos que hacen manejo de los torques de las máquinas de las máquinas que se usan en la industria. Ahora vienen con rectificadores, rectifican en corriente continua, cambian los ángulos, toda esa electrónica origina una distorsión. Ya, jóvenes, voy a ver, abramos acá. Ya, yo les voy a mandar este trabajo y con eso hemos acabado el semestre. Vamos a definir el segundo parcial. Dejaremos que el ayudante se ponga al día. Ya, puede ser el 5, el examen. 5 de julio. El 5 de julio, ingeniero. Sería 4, 5, Un poquito ahí. El 5 de julio, segundo parcial. ¿Ah? El 8, ingeniero. El 8. O antes. ¿Ah? El 8, ingeniero, está bien. El 8. El 8. Ya. Ya, el 8 entonces. El 8 es secciones, el 8 de julio. Sería el 11, el lunes 11, ingeniero. Por favor. Lunes 11. ¿Cuándo acaba el semestre? En agosto. El 27 de julio. De julio. Ya, yo necesito mucho tiempo, oiga, porque mis exámenes son personalizados. Yo estoy acabando recién yo no puedo el lujo de tardar mucho, de retrasarme porque tardo yo mucho en corregirle, uno por uno. Pongo los resultados, ya van a verlo. Ya, entonces yo miércoles, veremos. No creo que importe las elecciones, ingeniero, porque las clases son las noches. También. ¿Cuándo son las elecciones? ¿El 8 de elecciones? Para el 8 está bien, ingeniero, las elecciones son en el día. Sí, ingeniero, el 8 está bien. El 8. Sí, está bien. Sí, el 11 al final. Pero si no, Igual, ingeniero, sería bueno en la noche nomás. El 8. Ya, yo les voy a confirmar. si no sería, ingeniero, el 11 de una vez, porque el 8 por ahí dicen, no, que llego tarde a mi casa, porque como algunos son de provincia, ese es el Ya. problema. Ya, yo no puedo, pero yo no puedo. Yo no puedo tomar mucho. Yo le digo, para mí es un problema. Yo tengo que tomar nomás. El 8 entonces, jóvenes. Ya, ingeniero, el 8 está bien. Ya, muy Está bien, ingeniero. Y de ahí yo voy a estar en línea corrigiendo y ya vamos a estar, ya definimos el final. ¿Listo? Listo, ingeniero. Yo Ya. le prometo, ahora sí, antes del examen van a saber su primer parcial. Ya, ingeniero, el horario del viernes pasaríamos El con viernes nos vemos para ver el examen. Viernes nos vemos Ya, ingeniero, está bien. a ver el examen. El Listo. viernes. ¿Ya? El viernes nos vemos.